Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan todos? Buen domingo para todos, un domingo muy especial. Es el Día de la Madre, así que... Felicidades. A ver, son esas fechas, querido Gaby, ¿cómo estás? Buen día, ¿Cómo te va? Feliz día, amiga. Muchas gracias, igualmente para la mamá de tus hijos o las mamás de tus hijos. Pero ¿sabes qué? Es un día muy especial porque, bueno, muchos lo celebramos, otros recuerdan a sus madres, que ya no están en este plano. Y yo, ¿sabes de quién me acuerdo especialmente siempre, Gaby? ¿De quién? Por una fecha recontra densa. ¿De aquellas mujeres que están buscando ser mamás, claro, que están intentando ser mamás. Es una de esas fechas que se te pone difícil. Entonces a ellas especialmente, que a lo mejor están del otro lado, o está su pareja, o está su madre, o está su amiga, que lo tomen más livianito este día, no con las tripas afuera y el corazón en la mano, más livianito. ¿Y yo te puedo mandar un saludo más? Por supuesto. Para mi hijo más chico, Sebastián, que hoy cumpleaños. ¡Ay, feliz cumple, Sebas! Hoy cumple 25 años. Ya el más chico tiene 25. El más chico, sí, imagínate. Parecemos los viejos hablando. Sí, sí, el más chico, Seba, o Sebi, era Sebi cuando era chiquito, es Sebas ahora. Cumple hoy 25 años, así que un beso a mi hijo. Que los cumplas muy, pero muy todo feliz. Mi amor. Hermoso, hermoso. Y a la mamá también, a Paula, obvio. Que la quiero con todo mi corazón. Y a Paula doblemente, por ser la mamá del que cumpleaños y por ser el Día de la Madre. Por supuesto que sí. Bueno, dicho esto, bienvenido Fede López Feijó, bienvenido Lucas Novoa, Gabriel Barbagalo, Milva Castellini soy. Hola. Y te vamos a acompañar en esta costumbre, esta linda costumbre de los domingos al mediodía en Radio Splendid con Fuerza Natural hasta la 1 de la tarde, mientras, bueno, se arma seguramente alguna movida linda ¿Qué se come? Mediodía. ¿Se come algo en particular el Día de la Madre? No, lo que pinta, ¿no? Lo que pinta. Sí, no hay una tradición, ¿no? Lo que pinta. Es lo que por ahí le gusta. O llevarla a comer afuera, mamá, sí, mamá. Invitarlas, claro, preparar una comida rica, cada uno como pueda mejor. Bien, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a empezar en nuestra editorial del día que Fede estuvo investigando acerca de la Antártida, con un dato que es muy, muy preocupante, que tiene que ver con que se va derritiendo cada vez más rápido y que se está confirmando de esta manera la aceleración de lo que es el deshielo, que es realmente grave en el paso del tiempo. Sí, no es buena. No es una buena noticia, no. Bueno, vamos a hablar del lenguaje, que es un tema maravilloso, de la capacidad de comunicarnos, y cómo todo esto, la comunicación, el lenguaje y la escritura, se redimensiona, se reacomoda o sobrevive tal vez en tiempos de redes sociales y de inteligencia artificial, y de chat GPT, y de todas las herramientas que hoy reemplazan la escritura espontánea, ¿sí? ¿Qué está bueno? ¿Qué no está tan bueno? ¿Cuánto puede afectar? ¿Cuánto puede beneficiar? ¿Cuál es el límite? Si se configura a partir de ahora el lenguaje y la forma de comunicarnos. Bueno, con todo esto, Carolina Tosi va a hablar con nosotros, que es doctora en lingüística e investigadora de CONICET. Así que en un ratito charlamos con ella. Tu lado B, querido amigo. Sí, hoy vamos a hablar de las imprescindibles. Exactamente. Hoy el tema es un tema, se llama Shell Shock, que es la historia de un error de diagnóstico. Bueno, es un poco fuerte, un poco dramático este lado B, lo asumo. Bueno. Y en las imprescindibles, la historia es una historia, yo la desconocía, es la historia de Deborah Moody, una rebelde, y vas a ver, te va a gustar porque es la historia de una mujer con una polenta, como casi todas las que traemos en Mujeres Imprescindibles, Mirva. Excelente, Gaby. Temas de hoy: Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, súper detectable a tiempo y curable. Y además, otro tema que es muy lindo, porque tiene que ver con la calidad de vida de nuestros hijos internados en el Hospital Pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires, en el Hospital de Niño Ricardo Gutiérrez. Instalaron un primer microparque nativo, urbano. Está buenísimo, un lugar lindo para que ellos estén mientras permanecen internados. Bien. Bien, dicho esto, comenzamos a hablar sobre este tema que nos preocupa bastante, porque hay un estudio internacional que encabezó el Instituto Danés de Meteorología, que está haciendo una advertencia muy importante y que tiene que ver con que se está acelerando el deshielo en la Antártida. ¿Qué dicen los científicos? Que es un proceso de groenlandificación, es decir, mecanismos de pérdida de hielo que antes se observaban solamente en Groenlandia, y que ahora se registran también en el sur del planeta. ¿Qué es lo que sucede? El hielo marino disminuye, las temperaturas aumentan y los glaciares se van desplazando con mayor rapidez hacia el mar.
El agua de deshielo penetra en sus grietas y contribuye a este movimiento. Para llegar a estas conclusiones se utilizaron satélites capaces de medir cambios en el campo gravitacional y la elevación de la superficie, además de radares, escáneres láser, boyas oceánicas y barcos que van recopilando información sobre las corrientes marinas. Con todos estos datos, los modelos climáticos están proyectando los posibles escenarios de ascenso del nivel del mar. El futuro de las costas y de las ciudades bajas va a depender en gran medida de lo que ocurra en la Antártida, de la rapidez y de la magnitud de la elevación del mar en las próximas décadas. Es ahí donde estarán marcadas los cambios que ya están en marcha. De allí la necesidad de sostener la investigación y el monitoreo constante para anticipar tendencias y comprender los riesgos que plantea un entorno cada vez más dinámico. Bienvenidos a todos, esto es Fuerza Natural. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transformá. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más Radio. Fuerza Natural. Un momento para reflexionar y adoptar hábitos saludables y sustentables que nos hagan bien a todos. Fuerza Natural. Con Milva Castellini y Gabriel Barbagalo en Splendid 990. Más Radio. Bueno, es un placer saludarla nuevamente a Carolina Tosi, que es doctora en lingüística, licenciada y profesora en letras, es investigadora del CONICET, es docente universitaria, es autora de literatura infantil y juvenil. ¿Cómo estás, Caro? Qué placer saludarte nuevamente. Un placer para mí estar con ustedes. Muchas gracias, Milo y Gabriel, por la invitación. Para nosotros es súper interesante porque con vos queremos hablar un tema muy cotidiano que nos está atravesando a todos y que tiene que ver básicamente con el lenguaje. Y si estamos asistiendo, Carolina, a un cambio en el lenguaje en la era de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Hablamos del lenguaje como oralidad, pero también del lenguaje escrito, ¿no? Mira, Milva, en realidad el lenguaje, la lengua, el lenguaje es cambio. Los cambios lingüísticos, la verdad que son inevitables y son parte de la lengua. Siempre existieron porque, bueno, simplemente suceden gracias y a pesar, ¿no?, de los hablantes. Si hay una lengua en uso, la lengua inevitablemente se modifica. Lo que sí, un cambio lingüístico nunca puede caracterizarse, ¿viste?, en términos éticos, es decir, son buenos, son malos. En realidad, bueno, la lengua es social y se vincula justamente con la sociedad, ¿no?, en la que se usa, y por eso muestra también la dimensión, ¿no?, actual en la que el lenguaje, se impregna. Entonces, bueno, todo esto implica que las lenguas cambian según el lugar y también a lo largo del tiempo. Yo lo que veo es que las modificaciones ahora en el lenguaje se producen en dos dimensiones bien claras que yo creo que podrían también plantearse como bien opuestas. Una que tiene que ver con la globalización y otra con lo regional. Pensemos, por ejemplo, bueno, que en la actualidad la mayoría de los neologismos, ¿no?, provienen del entorno digital. Y especialmente son préstamos del inglés, ¿no? Esto habla de la globalización, la hipermediación y la predominancia cultural y económica. Pensemos algunos términos, qué sé yo, match, fandom, stalker, crash, shipeo, hate, cringe, etcétera, ¿no? Sin embargo, también piensen que se registra la ocurrencia de cierto léxico regional, ¿no? Sí. Y muchas veces son vocablos o expresiones que pueden ser, no sé, provenientes del lunfardo. Piensen en, no sé, en gato, ortiva, piola, chapar, guacho, cheto mal, ¿no?, como la canción de Emilia, cuyos sentidos, bueno, varían, ¿no?, obviamente. Entonces, yo ahí veo que las coordenadas globales, ¿no?, y las locales influyen en el habla. Pero bueno, de un modo heterogéneo, porque siempre va a depender de las zonas, de los barrios, de los estratos sociales, etcétera. Entonces, por un lado tenemos esa gran dimensión y por otro lado también a nivel sintáctico vemos cambios, ¿no? Claro. A nivel textual, de cohesión, porque son discursos más breves y concisos, ¿no?, a los que nos enfrentan las nuevas tecnologías. Caro, te hago una pregunta.
desde la irrupción de las redes sociales se generalizó, se aumentó el uso de abreviaciones, el uso de emojis, incluso el lenguaje inclusivo, como en vez de ponerle A o le ponen una X. Uh-huh. Eso, más allá de si está bien o está mal, que como dijiste vos, no, al menos nosotros no nos vamos a poner a juzgarlo. ¿Eso corresponde o configura una simplificación o es una reconfiguración del lenguaje? ¿Es un nuevo lenguaje que a partir de ahora se va a instalar? Bueno, es muy buena tu pregunta, Gabriel. No sé si tengo una respuesta exacta para eso. Pero seguro que más que yo vas a saber, ¿eh? Sí, no, a ver, yo creo que se va reconfigurando, como vos decís, la lengua, y estos grados de simplificación o estos modos, ¿no?, de simplificación siempre han estado en la lengua. No sé, cuando tomábamos apuntes, ¿no?, en el colegio, sí, en la facultad, sí, siempre abreviábamos, en sí, las notitas que dejamos en la heladera abreviamos. Sí, pero no era público. ¿Cómo? No era un lenguaje público. Exactamente, ahí lo que cambia ahora, y esto es lo interesante, es que de este código hasta personal, podemos decir, o familiar, ¿no?, que tenemos por las abreviaturas, se pasa a esta cuestión pública. El tema es que podemos pensar estos rasgos como propios de determinados géneros discursivos o de determinados géneros por ahí propios de las tecnologías. Por ejemplo, el WhatsApp, todo lo que tiene que ver con los comentarios, ¿no?, y las publicaciones en redes sociales, ayudados por los emoticones también, ¿no? Sí. O los emojis. Sí, sí. Yo creo que el riesgo es justamente cuando hay una confusión o cuando no se sabe decodificar los géneros discursivos, que a veces pasan, ¿no? Que, por ejemplo, abreviamos en un género que, justamente no es apto para ese tipo de alteración o de, decimos, es un registro característico que puede aparecer ahí. Por ejemplo, en un parcial. Nosotros lo que nos pasa en la universidad es algo que, la verdad, hace unos años no se veía. Tuvimos que poner en el examen, que está escrito y con preguntas a desarrollar, con respuestas, ¿no?, a desarrollar, y pusimos un cartelito como una advertencia que dice que por favor las respuestas no sean con abreviaturas, con gráficos, con flechas, sino que se contesten como un texto. Que eso hace unos años no ocurría. Y el problema es ese, ¿no? Cuando, por ejemplo, un estudiante no puede discernir entre las características de los géneros. Y ahí, los adultos, los profesionales, tenemos que ayudar o velar por estas cuestiones. Tiene que ver con la eficacia del género, ¿no?, más allá de la corrección. Permitime que ahí te haga una pregunta. Sí. Eso se debe, ¿cuál es la respuesta de la persona, del examinado? No sé, como puede ser un chico o uno más grande. Porque yo creo que tiene que ver también con el formato, porque no se lee texto clásico. O sea, diario, revista, libro, y se lee mucho red social, mucho teléfono, mucho WhatsApp. Exacto. En realidad estamos ante textos fragmentados. Totalmente. Fíjense, por ejemplo, en la prensa, lo que vos decís, Gabriel. Nosotros, por ejemplo, vemos una noticia digital. Es más, muchas veces ni entramos en la noticia. Vemos el título, el copete o el primer párrafo y ya está. Y eso se replica, yo creo, que en muchísimos textos, hasta en los manuales escolares de los chicos, que también hay mucho texto fragmentado, ni hablar en las nuevas tecnologías, como vos decís. Entonces, al estar expuestos a tanto texto fragmentado, rápido, ¿no?, que aparte hay que leerlo rápidamente y pasar a otra cosa, por ahí la concentración que se tiene que tener para leer un texto más extenso, la verdad que es mucho más difícil en los estudiantes. Yo la verdad que en la facultad lo veo mucho. Uh-huh. Y eso se replica en la escritura. Claro. Y ahí se relaciona con lo que vos decías del tema de lo privado y lo público, que por ahí te escribe la respuesta del parcial como lo tiene, como el apunte que lo tomaron, ¿no?, en el cuaderno. Entonces, ahí me parece que hay que justamente trabajar lo que tiene que ver con la adecuación de géneros discursivos, que eso en todas nuestras facetas sociales, laborales, académicas, ¿no? Tenemos que prepararnos para eso, pero ahora yo creo que la preparación está más dificultosa por esto que, vos justamente mencionás bien, ¿no?, la fragmentación a la que estamos expuestos. Y
Es por ahí es difícil pensarlo, pero ¿cuál es la secuela o la consecuencia? ¿Cuándo pega la vuelta esto, Caro? Y bueno, primero nosotros lo que vemos, no solamente en la universidad, yo también hago estudios en secundarios, hay un gran problema que nos enfrentamos, creo que todos los docentes, porque bueno, es bastante complejo, ¿no? El panorama actual, que tiene que ver, por un lado, con la comprensión de textos, ¿no? El tema de realizar lecturas críticas. Y además se le suma a eso un nuevo desafío que tiene que ver con estos tiempos de enfrentamiento y crueldad discursiva, ¿no? Ver, bueno, la construcción de ciertos textos de discursos de odio también. Entonces, hay, digamos, las nuevas tecnologías creo que pegan en estos dos lados, en lo que tiene que ver con la comprensión lectora, que hay que hacer mucho trabajo. Yo siempre menciono esto que es la reflexión lingüística. Bueno, a ver, ¿cómo se construyen los textos? No sé, un conector, ¿qué función tiene? Cuestiones que por ahí son, podríamos decir, escolares, ¿no? Pero hay que trabajarlas mucho para poder llegar a esa comprensión más profunda y más crítica. ¿Cuáles son los desafíos actuales de la enseñanza, particularmente la enseñanza del lenguaje hoy, con toda esta omnicanalidad que tienen los chicos? Bueno, primero hay yo voy primero a lo básico, ¿no? Que tiene que ver por ahí con esto de acceder a diferentes fuentes bibliográficas, que no sea solamente la pantalla, porque lamentablemente los chicos pasan muchas horas frente a la pantalla, los chicos chiquitos también, ¿no? Sí, claro. Y a veces de los padres no hay, yo, bueno, lo veo, ¿no? En diferentes ámbitos, poner horarios y también poner diversidad de fuentes bibliográficas, decir, bueno, hoy también se lee libros, y ahí quería llevar el foco, que no es que los chicos no leen, ¿sí? Yo cuando voy a los colegios, porque también tengo libros de literatura para chicos, y bueno, hago talleres con ellos, a ellos les encanta leer libros y les encanta que les lean. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces los adultos no tienen el tiempo, o no se hacen el tiempo, porque tiempo creo que tenemos, aunque sea un ratito, sí, claro, obvio, para compartir lecturas. Entonces yo creo que es eso. Y dar, bueno, obviamente, el ejemplo, ¿no? Porque, mira, te cuento un detalle. Hay una mamá que me dice el otro día, no, yo no tengo tiempo para leerle a la noche como antes. Y yo le digo, antes de dormir, ¿mirás el celular? Sí. ¿Y cuánto tiempo ves, no sé, TikTok, Instagram? Y como media hora. Bien. Bueno, tenés tiempo. Pasa que lo invertís en otra actividad. Bueno, por un lado yo creo que eso es el tema de, que haya un acceso, y más que acceso, una práctica, ¿no? Continua en lo que tiene que ver con los libros, ¿no? Con la lectura. Y ojo, no hablo solo de lectura literaria, porque hay chicos que les gusta la lectura informativa y hay unos libros de comunicación científica hermosos, hay también, historietas, cómics, hay muchísimas formas de entrar, y de provocar, de motivar ese hábito por la lectura. Y después, como les decía, también otro problema creo que es importante, tiene que ver con brindarles a los estudiantes herramientas para entender discursos sociales, ¿no? Y que los estudiantes no se sometan a ellos, es decir, que sepan qué discursos eligen, cuáles no, a cuáles adhieren y cuáles deciden objetar. Yo creo que los jóvenes, y bueno, me parece que más que nunca en la historia, ¿no?, están inmersos en una red discursiva, la verdad, enorme, omnipotente, opresiva. Creo que a nosotros, ¿no?, mismos nos pasa, claro, que muchas veces, ¿no?, nos sentimos agobiados y perdidos en esa marea discursiva. Entonces, bueno, darles elementos también de reflexión lingüística para que puedan moverse en ese mar de información y que puedan discernir, ¿no? Decime, ¿hay diferencia o es lo mismo leer el Don Quijote en un libro de papel o en una pantalla? Y mirá, la verdad que siempre se pone el foco didáctico, ¿no?, en la importancia del libro. Del papel. Ojo, eso no quiere decir que también puedas leer y disfrutar esa misma obra en la pantalla. Yo particularmente me sería imposible leer una obra tan larga. No, está bien, es un ejemplo, el Principito vamos a poner, no importa. Sí. Bueno, en realidad yo creo que es lo que veníamos diciendo, no hay que revalorar el objeto libro,
Pero a ver, en términos, digamos, de lectura, bueno, con que se lea es interesante que se fomente, ¿no? Los dos tipos de soporte, pero sin dejar de lado el soporte libro. Hay muchos estudios de investigación que, bueno, justamente ponen el foco en esto, en que la lectura literaria provoca una mayor eficacia, o bueno, hay hábitos de lectura por ahí que pueden perdurar si se hace en soporte libro. Y hay otros discursos, como por ejemplo los informativos, los de prensa, etcétera, que ya se están mudando prácticamente al medio digital. Claro. ¿Qué nos deparará el destino, no? O sea, uno no... muchas veces no sabes bien cómo moverte para acompañar estos cambios que también de alguna manera nos cambió a los adultos, a los que somos de las generaciones de haber leído. Carolina, entramos a ciertos sitios, ya estamos hablando de sitios, y buscamos también el resumen, inclusive escuchándolo. No sé, por ahí estamos ante un cambio de paradigma. A mí me hace mucho ruido qué sale de todo esto, ¿no? Y sin prejuicio lo digo. Sí. Mira, hay diferentes soportes que lo que hacen también a veces es democratizar el acceso, ¿no? Claro, es cierto, ahí, por supuesto. Es cierto que hay libros que son muy caros y bueno, se pueden acceder de esa forma. También hubo muchas políticas, ¿no? de Estado que justamente, no sé, está el Plan Nacional de Lecturas, que ustedes pueden acceder a libros en forma gratuita porque los autores han permitido los derechos. Me parece que en ese sentido es bastante rico, y creo que bueno, también pensemos esto, en el tema de la inclusión. Hay audiolibros ahora, ¿no? Claro. Hay podcast. Entonces, por ahí para personas con alguna discapacidad, por ejemplo, auditiva, la verdad que es muy importante. Sí, o visual, en este caso sería más visual, ¿no? Claro, exactamente. Te hago una pregunta, una el audiolibro en ese sentido, viste que sí permite. Sí. No. Sí. Se quedó claro que digamos que el audiolibro es para gente con disminución en la agudeza visual principalmente. Ahí está, sí. Pero te hago una pregunta, la irrupción del chat GPT, ¿altera el aprendizaje de la escritura? Bueno, ahí estamos todavía en un análisis incipiente, ¿no? Pero como toda tecnología tiene que ser, bueno, justamente una herramienta. El problema es cuando, por ejemplo, la inteligencia artificial, cumple una función, o sea, reemplaza, ¿sí? Es decir, en vez de ayudarme a escribir, o hay un párrafo que no me sale, bueno, o corrijo el texto, directamente lo escribo. Y ahí sí, aparte hay algo que a mí me parece que es fundamental, que tenemos que pensar como adultos, y bueno, si tenemos que fomentar en los más chicos el hábito también de la lectura y la escritura, pensemos que escribir es pensar. Creo que hay veces que uno, cuando está escribiendo, dice, ¿cómo se me ocurrió esto? Bueno, justamente es un procedimiento cognitivo, claro, que no se hace de otra forma. Y hay algo, Caro, que es la inspiración, ¿no? O sea, el chat GPT te bloquea la inspiración. Exacto. Sí, yo lo veo bien como una herramienta, porque obviamente la verdad que es fantástico en muchas dimensiones, pero bueno, también tiene que, como toda herramienta que puede llegar a complicar, ¿no? Algunos usos, hay que saber poder discernir en esta cuestión, bueno, hasta dónde lo uso, para qué. Y aparte también a veces pasa que te arman textos que son muy repetitivos, que hay que corregirlos, digamos, hay que usarlo, me parece, como eso, como una herramienta. Una pregunta más, por lo menos de mi parte, y ya nos vamos a las noticias. Algo que sí te guste o te genere una buena vibra, por decirlo, de lo que está pasando. Que digas, esto es interesante, digamos. Sí, no, a ver, digamos, la tecnología es maravillosa en un montón de sentidos, porque bueno, esto, ¿no? Esta cuestión del acceso a la democratización de las lecturas, también permite todo lo que tiene que ver con la socialización de la lectura. Justo estábamos hablando de la lectura en libros o la lectura en pantallas. La verdad que hay muchos grupos o clubes, ¿no? de lectura, que se propician y se van construyendo también a través de las redes, ¿no? Hay Instagramers, YouTubers,
Y me parece que en ese sentido el construir redes discursivas relacionadas con las tecnologías, ¿no? Enfocadas en la lectura, en la escritura, es maravilloso también. Sí, yo no lo veo tan negativo. Exacto, por eso quería terminar. Sí, claro. Quería terminar con un rescate, digamos, sí, ¿no? Porque si no parece que lo estamos como, aunque no es la intención, abriendo juicio de valor. Carolina, gracias por ayudarnos a pensar sobre un tema tan importante, ¿no? Y tan nuestro de todos los días. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer enorme. Era la doctora en lingüística Carolina Tosi, que es licenciada, profesora en letras, investigadora de CONICET, docente universitaria, por supuesto, autora de libros de literatura infantil y juvenil, y con ella charlamos acerca del cambio de lenguaje atravesado por las redes y la inteligencia artificial. Me encantó lo de adecuación del género discursivo, me lo llevo para mi casa eso. Y nosotros nos vamos a una pausa recordándote que todos los reportajes como este quedan para siempre en YouTube en @Fuerza Natural Radio. Pausa, noticias y ya volvemos. Ok. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transforma. Milva Castellini. Gabriel Barbagallo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más rápido. Bueno, es tiempo de la columna del doctor Gabriel Barbagallo, su lado B, y así lo presentamos. CIFEME es un sistema integrado por más de 750 empresas de medicina prehospitalaria, brindando cobertura en 20.000 localidades, lo que la hace la red de emergencias médicas de mayor alcance. Un solo teléfono, una sola factura, todo un país. Nuestro centro de contacto certificado bajo normas ISO cuenta con profesionales altamente capacitados que gestionan servicios de alta complejidad hasta en las regiones más apartadas de nuestro territorio. CIFEME, la red de emergencias médicas más grande del país. Bien, y esta historia me la contó mi hijo mayor, que es médico, y que es la historia de Shell Shock, la historia de un error de diagnóstico. Ustedes saben que hay palabras que nacieron en los campos de batalla y aún así lograron sobrevivir al silencio. Una de ellas es Shell Shock, término frío, técnico y desalmado, utilizado para denominar una situación que vivían los soldados de la Primera Guerra Mundial, cuando en medio del estallido de bombas y las explosiones destructoras se quedaban temblando con la mirada perdida y desorientada. Porque la Gran Guerra de 1914 fue una guerra de trincheras, de muchas horas, días y meses estacionados en un pozo húmedo y maloliente, esperando que una bomba acierte sus posiciones y mutile el cuerpo propio o ajeno sin distinción. Así fue aquella guerra, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, más estratégica y de toma de posiciones, o las actuales, cibernéticas y digitales, casi sin enemigos visibles. Dentro de ese escenario, los hombres regresaban del frente con los ojos perdidos y las manos temblorosas, no había heridas visibles, pero algo dentro de ellos se había roto. La ciencia buscaba explicaciones físicas y la sociedad buscaba culpables. Algunos fueron tratados como enfermos y otros como traidores. Nadie sabía todavía que estaban ante la primera gran herida psicológica colectiva del siglo XX. El médico británico Charles Myers lo llamó Shell Shock, el shock de los cascos. Creía que obedecía a la onda expansiva de las explosiones que afectaban el cerebro. Hoy se le llama síndrome de estrés postraumático. Y lo incluimos en manuales de psiquiatría, pero reducirlo a un diagnóstico es olvidar su dimensión humana. Shell Shock no era solo un trastorno, era el eco de la guerra que seguía resonando dentro de los cuerpos cuando el ruido ya había cesado. El desconocimiento científico de aquellos años hizo interpretar el cuadro de manera errónea como debilidad moral, escuchen bien, como debilidad moral. Y mientras tanto muchos soldados jóvenes que soñaban con regresar a casa como héroes, fueron enviados al pelotón de fusilamiento por traidores, porque en la lógica de la guerra, el miedo era un crimen. Y sus efectos son más duraderos que las explosiones. Los sobrevivientes no pueden dejar de llorar,
otros quedaban mudos, inmóviles, perdidos en un silencio más profundo que el de la trinchera, y en un mundo que glorifica el valor, nadie quiere hablar de la fragilidad. Se los trató de cobardes, se los ocultó, se los castigó por no soportar lo insoportable. Quizá por eso el término sigue conmoviendo, porque nos recuerda que el miedo también deja cicatrices, que el valor no siempre consiste en avanzar, sino en seguir respirando. Hoy lo llamamos estrés postraumático, pero aquel nombre antiguo, con su crudeza de metal y eco de trinchera, sigue recordándonos algo esencial, que las guerras no terminan cuando se firma la paz, sino cuando el último soldado logra dormir sin sobresaltos. Esta es la historia dramática, contemporánea, de un error diagnóstico que hizo tanto pero tanto daño mental como físico a miles de personas, y que usted, mi querido oyente, merece conocer. Fuerza Natural. Un momento para reflexionar y adoptar hábitos saludables y sustentables que nos hagan bien a todos. Fuerza Natural. Con Milva Castellini y Gabriel Barbagallo en Splendid 990. Más radio. Bien, entonces vamos, si te parece, Milva, a los temas de hoy. Por supuesto que sí, hemos tenido una entrevista súper linda que nos dejó así como muy enganchados con todo, sí, respecto al lenguaje. Sí, pero bueno, hoy especialmente una jornada recontra importante, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, 19 de octubre, se conmemora en todo el mundo esta lucha contra este tipo de cáncer, donde bueno, es importante que tenemos que recordarnos entre las mujeres y también de los hombres a las mujeres y también los hombres en algunos casos sí, puntuales, que es importante hacer los controles regulares porque la detección temprana cambia la historia. El cáncer de mama sigue siendo una de las enfermedades lamentablemente más frecuentes y letales porque no se detecta a tiempo, porque si lo descubrimos relativamente en ciertos tiempos, ¿no, Gaby? Sí, claro. Como médico, la esperanza, sabemos que llevar adelante un tratamiento adecuado es muy, muy favorable. Sí, recordemos que la prevención secundaria, que es detectarlo de manera precoz para que esto no genere más problemas, es la herramienta más importante con la que contamos y con lo cual podemos disminuir la mortalidad. Pese a eso, hace unos días atrás, un par de semanas, Daniela Blanco sacó una nota en Infobae que dice que Argentina es uno de los países con más casos de cáncer de mama y de cuello uterino de América Latina. Es increíble porque tenemos culturalmente, la información. Tenemos los hospitales, aún con un sistema sanitario complicado, pero están los centros privados, y tenemos incorporado las mujeres, sobre todo el control anual. Y no es caro de última, si hubiera que pagarlo, no son estudios caros, estoy hablando de hacer una mamografía y hacer un control mastológico. Bueno, recordemos que octubre es el mes del cáncer de mama, es el famoso octubre rosa, como siempre, donde se concientiza. Por otro lado, contemos que instalan el primer microbosque nativo urbano en un hospital pediátrico de Buenos Aires. El Hospital General de Niños Pedro de Elizalde es el escenario de una experiencia pionera en Argentina, la creación del primer microbosque nativo urbano en un entorno de atención médica. La iniciativa busca integrar biodiversidad local en espacios hospitalarios con el objeto de mejorar la calidad ambiental y generar beneficios terapéuticos. El microbosque ocupa 104 metros cuadrados e incorpora más de 360 plantas de 30 especies autóctonas. Incluye un camino sensorial y un área de estar inmersiva pensado para favorecer el contacto directo con la naturaleza y transformar patios y pasillos en espacios educativos y de bienestar. El proyecto propone una nueva forma de pensar los entornos urbanos de salud, reconociendo la relación entre ecosistemas saludables y el bienestar físico y además no solo físico, sino el bienestar emocional de las personas. Mirlo. Está buenísimo porque para una criatura y para su familia tener ese espacio donde, bueno, a veces los días son largos y el encierro, igual que la presencia de perros, ¿viste? Que se está incorporando cada vez más. Nosotros hicimos la nota hace unos años cuando era el Instituto de Diagnóstico que había incorporado. Exactamente. Bueno. Y yo había conocido en
en Barcelona el Instituto Sant Jean de Déu de Hospital Pediátrico, claro, de ahí venía. que tenían los perritos, los labradores, que acompañan a los chiquitos que están en quimioterapia. Qué lindo. Es una maravilla. Bueno, hay una empresa de medicina prepaga, una de las clínicas que puso los doctores y tienen 5. ¿Cuál es? Decilo. Doctores, Swiss Medical, en uno de los centros, no me acuerdo en cuál. Sí, o los Arcos o la Suiza Argentina. En alguno de los 2 centros, sí. Yo tuve que ir al que está acá en Nordelta, que lo han también, hecho hace poquito. Y vi mientras esperaba, se llaman doctores. Son 5 perros, no recuerdo los nombres, de distintas razas y tamaños. Mirá vos. Y que están entrenados, 2 de ellos para chicos y 3 de ellos para adultos, ¿no? Entrenados especialmente para convivir dentro del ámbito de la clínica. Y los ves en las imágenes y son una cosa hermosísima, ¿no? Evidentemente hay algo por ahí que ayuda muchísimo a la recuperación del paciente. Podríamos hacer una nota, ¿no? En un futuro. Sí, vamos a llamarlos a los doctores. Me encantaría hablar con los perritos, pero si no, ¿con quiénes los están? No, bueno, yo después le paso a Fede algunos contactos. Vos tenés un montón de amigos y conocidos por todos lados, Gaby. Sí. Así que sí, está buena la iniciativa. Yo siempre digo, conocidos tengo muchos, amigos son siempre con los dedos de la mano. Bien, así se habla. Bueno, tuvimos una buena y una mala en los temas de hoy. Y recordad que esto queda grabado para siempre en YouTube, en @Fuerza Natural Radio. Hacemos la última tanda, ¿te parece, Milo? Sí, por supuesto. Pausa y viene que Mujeres imprescindibles. Imprescindibles, claro que sí. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transformá. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Bien, y en las mujeres imprescindibles de hoy vamos a contar la historia de esta mujer rebelde que fue Deborah Moody. Gaby estuvo escribiendo y previamente investigando sobre la vida de Deborah Moody, que nació en Inglaterra, que tuvo una educación muy severa y palabras muy vigiladas allá por el año 1593, otro mundo definitivamente. Fue hija de una familia noble, de disciplina muy estricta, creció entre libros sagrados y reglas que no dejaban espacio para la duda, el deber ser ante todo. Pero claro, en su interior, como una brasa encendida, ardía otra fe, la de poder pensar por sí misma. Cuando quedó sola a los 43 años debido a la muerte de su esposo, el silencio de su casa se llenó de preguntas. ¿Por qué debía un alma obedecer un mandato si su conciencia no lo aprobaba? ¿Por qué las mujeres tenían que callar cuando sentían la misma voz de Dios? Fue entonces que al encontrar las respuestas debió apartarse de los suyos. En un tiempo donde dudar era pecado, Débora no le importó. Eligió el exilio y la excomunión antes que la sumisión. Fue ahí cuando partió hacia América y hacia el Nuevo Mundo, que la encontró con un corazón en alto y el alma en guerra. Massachusetts la recibió con el mismo hierro del que huía. Allí también los hombres dictaban lo que se debía hacer y creer. Pero ella no se rindió. Reunió a quienes pensaban distintos, hombres y mujeres, cansados de la persecución religiosa, y juntos siguieron el camino hacia el sur, donde el viento del mar olía a libertad. Corría el año 1645, entre dunas y bruma, fue donde fundó Gravesend. ¿Se dice así, Gaby? Tal cual, Gravesend. No era un refugio solamente. Era mucho más que eso, era un sueño, un lugar donde nadie sería castigado por su fe, donde la libertad no iba a ser considerada delito. Bueno, y allí, bajo el cielo gris de Brooklyn, Deborah Moody levantó la primera comunidad fundada y gobernada por una mujer en América. Su voz, suave pero muy firme, trazó leyes nuevas, justicia, respeto y conciencia. Bueno, los años la fueron desdibujando, pero su huella quedó en la tierra que tocó. Murió alrededor del 1659.
sin testigos ni monumentos, solo con la certeza de haber sembrado libertad en tiempos de miedo. Y aunque la historia la haya escrito en letra pequeñita, su espíritu sigue cruzando el mar. Cada vez que alguien se atreve a creer diferente. Débora Moody, la mujer imprescindible, portadora de una inagotable rebeldía. 1500 no sé cuánto. Yo las admiro, sí, Gaby. bueno, ¿cómo se animaron? Bueno, por eso quedaron en la historia y por eso nosotros la rescatamos como imprescindible. Porque aparte se enfrentaron a una forma de pensar absoluta. Eso era absolutismo. Era tremendo, era Igual, realmente... Fíjense lo dramático que lo pudo hacer después que quedó viuda. Claro, requería de una rebeldía, que ya era una mujer, una valentía. Era una mujer grande a los 43 años. Claro, los 43 era muy grande. Perdía la familia, todo. Perdía todo. Y eran realmente muy costosas esas y yo desconocía que fue la primera mujer que fundó y gobernó una ciudad, una comunidad en América, ¿no? Eso, lo que hoy es Brooklyn, es uno de los barrios de Nueva York, ¿no? De una de las ciudades más grandes del mundo. Cruzando el puente ahí del río Hudson. Así que bueno, trajimos a Débora Moody, ¿no? La rebelde irredenta, llamémosle, amiga. Nos estamos yendo, a ver, vamos a preguntarle sí, listo, ahí me contestó Lucas. Lucas está siempre atento. Un día le voy a hacer así, a ver, le voy a tirar un tema a ver si lo mete, pero no importa. ¿Qué querés? ¿Jugar a qué? A joderlo, porque viste que a los operadores es difícil agarrarlos, ¿viste? Claro. Están siempre ahí con perfecto, ¿viste? Bueno, recordemos entonces que el de Lucas que estamos hablando es Lucas Novoa, que es nuestro operador técnico, la persona que nos pone al aire. Que Federico López Feijó, nuestro productor general, que es el que analiza todo, produce todo, que llama, sufre, transpira, no nos encuentra. Pero bueno, está así, la verdad que sí. Hay que decirle a la gente que somos un equipo nosotros. Ay, sí, y la pasamos muy bien y nos llevamos bien. Y que Fede, Lucas, Milva y Gabriel somos exactamente lo mismo. Acá. Nos gusta mucho hacer fuerza natural. Pero la única que ganó un Martín Fierro es ella, ¿no? Esto hay que decirlo. Está con el Martín Fierro. No, hay que recordarlo hasta que se gane el próximo. Lo que no sabe, y con esto me voy, te rejuro que me voy, es que yo estaba en la noche de Martín Fierro y recibo un mensaje de Gabriel Barbagalo, que andaba por la India con su esposa, diciéndome un video que decía: acabamos de ver que ganaste Martín Fierro. Era de día en la India. Era como las 6 de la mañana. Era las 6 de la mañana en la India, sí. Bueno, ahí estamos, ¿viste? Ay, qué gracioso. Eso es un equipo, ¿te diste cuenta? No se puede desconectar. Un placer ese mensaje. Gracias, Gaby. Un beso. Nos vemos entonces, si te parece, amiga, la semana que viene. Besos a todos. Feliz Día de la Madre a todas las mamás. Hoy es, ¿no? Sí, sí. Hoy es, sí. Pasen un lindo día. Beso a todos. Buen fin de la vida es hoy. Y a mi hijo Sebastián. Chau, chau. Ahí está.